tema de hoy ha llegado. Es el perdón de los pecados, basado en Marcos 2, del 1 al 12. Así que te invito a que lo escuches con el pastor Juan Germán Ortiz en este tu programa, Creyendo lo Imposible. Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Arquías se había hecho odiar por su pueblo, y cuando celebraba una fiesta recibió un mensaje urgente. Se le decía de los planes de un grupo de conjurados para asesinarle. Al recibir la carta, preguntó de qué se trataba. Se le dijo que de un asunto muy serio. Y entonces Arquías respondió y dijo: los asuntos serios se dejan para mañana. La realidad es que esa misma noche los conjurados, disfrazados de mujeres, se introdujeron a la fiesta y lo asesinaron. Estoy convencido de que habrá algunos en esta oportunidad que sí querrán considerar el asunto más serio. Y usted se pregunta: ¿cuál es el asunto más serio que yo debo considerar? El asunto más serio que todos debemos considerar es el perdón de los pecados, particularmente el perdón de nuestros pecados. Y déjeme acercarme al pasaje, hacerle al pasaje 3 sencillas preguntas en relación del perdón de los pecados y dejar que el pasaje las responda. La primera pregunta: ¿qué es el perdón de los pecados? Uno debiera de preguntarse: bueno, si yo tengo que reaccionar en función del perdón de los pecados, díganme, ¿qué es el perdón de los pecados? Y es bien claro, dos respuestas en el pasaje. En primer lugar, el perdón de los pecados es una respuesta. Fíjense, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Me llama la atención que llevan al paralítico como un cántaro vacío. Yo no sé si usted se puede imaginar un cántaro vacío. Bueno, es un cántaro vacío que llevan a la fuente de agua que se llama Jesús. Estos 4 definitivamente creen que Jesús tiene algo que el paralítico necesita.
Estos 4 creen que Jesús tiene lo que su paralítico necesita. Yo quiero decirles que se requieren 4. En otro aspecto, 4, para que un alma deje las ataduras del pecado, para que usted rompa con el pecado, para que usted sea libre del pecado, para que usted tenga la libertad del pecado que ha estado buscando. ¿Y quiénes son esos 4? Bueno, pues déjeme decirle en primer lugar el amor del Padre. Dios le ama a usted. En segundo lugar, la sangre de Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su cálida sangre por usted. En tercer lugar, el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que toca su corazón, animándole a usted a tener el perdón de sus pecados. Y el cuarto es la fe de la persona. Usted necesita creer en Jesucristo. Estos 4 creen en Jesucristo. Tan creen en Jesucristo que son capaces de evitar que algo los detenga. ¿Qué hacen? Rompen el techo. Cuando llegan ante la puerta y ven que no pueden entrar porque hay mucha gente, entonces agarran al paralítico, lo suben al techo, rompen el techo y hacen descender al paralítico donde está Jesús. Y entonces Jesús eso lo interpreta como un acto de fe. Y en respuesta a su fe es que Jesús le dice al paralítico: hijito, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir eso? Que su perdón, el perdón de Jesús, es respuesta a la fe de ellos, como va a ser también respuesta a la fe suya que usted ponga en Jesús. Déjeme decirle algo más, algo que me emociona mucho. El perdón de los pecados es un regalo, no es una meta a alcanzar, no es algo que usted tiene que lograr mediante un sacrificio. No es que usted tiene que tener la tambora de María o la rosa de Sarón o las aguas, como se anuncia en algunos programas de televisión. Usted tiene que conseguir el agua del río Jordán y que el manto de Elías y que la vara de quién sabe quién. O sea, es un cuento de nunca acabar, siempre cada semana estar consiguiendo algo. Déjeme decirle que Dios tiene compasión de usted y le regala la salvación. Fíjense, vio que habían roto el techo y habían hecho descender al paralítico. Jesús interpreta eso como fe y entonces en respuesta dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero decirle que el pecado, su pecado, mi pecado, nuestro pecado, el pecado es una enfermedad mortal que el médico no cura. Ahora, Jesús, cuando está el paralítico ahí descendiendo, el pecado, Jesús ve el pecado como el mal principal, pero está paralítico, sí, pero más importante que su parálisis es su pecado. Entonces, ve su pecado como el mal principal en el paralítico. Y es que Jesús le va a decir algo que a mí me enternece. Le dice: hijito, Dios no está enojado contigo. Ese es el mensaje que a toda persona le debiéramos de decir, que se nos presenta alguien. Nosotros debiéramos decirle: hijito, Dios no está enojado contigo. Eso es lo que Jesús da a entender cuando le dice: hijo, tus pecados son perdonados. Tu pecado no es algo que no se pueda perdonar, es algo que Dios te perdona. ¿Por qué? Porque no está enojado contigo. Déjeme decirle que Jesús le perdona todos los pecados, no nomás uno, todos sus pecados. Jesús tiene un perdón completo.
¿Por qué sabemos eso? Porque le dice al paralítico, tus pecados, todo el bonche de pecados te son perdonados. Yo no sé cuántos pecados tenga usted, yo no sé de qué tamaño sea el morral que anda cargando, pero lo que sí sé es que el perdón de Jesús es más grande que su morral y es capaz de perdonar gratuitamente, porque es un regalo, todos sus pecados. Alguien dijo que poner un hombre en Marte cuesta 100,000 millones de dólares. Poner un hombre en el cielo cuesta la sangre de Cristo, la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso usted no tiene que pagar, lo que tiene es que creer en Jesús y recibir a cambio, como regalo, el perdón de sus pecados. La segunda cosa, ¿quién otorga el perdón de los pecados? Esa es una pregunta. Bueno, yo necesito el perdón de los pecados, pero ¿quién? Hay muchos que dicen que pueden perdonar los pecados, pero ¿quién? Y déjeme decirle que la Biblia nos da dos respuestas. Una persona precisa, es decir, no cualquiera le puede perdonar los pecados. Hay gente que dice que los puede perdonar y se pone un cuello de otra forma. Pues te pondrás las arañas, pero lo cierto es que no se puede perdonar. Solamente hay uno que puede perdonar pecados. Fíjense, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra, para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, Cristo murió por mí, y Cristo, por haber muerto por nosotros, es el único puente hacia la vida eterna. Cristo, paso a paso, escaló la cruz del Calvario y lo hizo en tu lugar y lo hizo en mi lugar y lo hizo porque te amaba y lo hizo porque me amaba. Por eso Cristo es el único, no es el mejor puente, es el único puente a la vida eterna. Lo estaban escupiendo a Cristo. Y no le dice a la gente, perdonen, ya dejen de escupir, sino que se pone a argumentar con su padre y le dice a su padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si se ha dado cuenta, pero casi todas las cosas que Jesús usó eran prestadas. ¿Algunas? Por ejemplo, a Jesús le prestan el lecho donde reclina su cabeza. Por ejemplo, el asno en el cual hace su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén es prestado. Cuando necesita pan para multiplicarlo y alimentar a la multitud, es prestado. Cuando necesita peces para alimentar a la multitud, para satisfacer el hambre de esa misma multitud, son prestados. Cuando necesita un barco para cruzar hacia la otra orilla del mar, donde debe predicar las buenas nuevas de salvación, tiene que tomarlo prestado. Cuando quiere celebrar la última Pascua con sus discípulos, lo hace en un aposento prestado. Cuando van a envolver su cuerpo para colocarlo en el sepulcro, el lienzo y el sepulcro mismo también son prestados. Solo hay una cosa que puede decirse que es suya. Es la cruz donde es ajusticiado por el pecado de todos nosotros. Esa cruz fue única, fue para Él, solamente para Él. Por eso Jesús es el único, que no le cuenten, que no le digan, nomás Jesús
Es el único, ni siquiera el bautismo, que puede perdonar su pecado. Ahora, déjame decirle algo más. Una persona poderosa, no solo precisa, sino poderosa. A ti te digo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que le dijo a aquel paralítico? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Entonces él se levantó enseguida. Yo quiero decirle que Jesús es el verdadero Dios. Hay unos que andan vendiendo revistas y libros en las casas. Esos no creen que Jesús es el verdadero Dios, creen que es un Dios. Pues la Biblia en Primera de Juan 5:20, Primera de Juan 5:20. Si yo le pregunto al pasaje, ¿quién es el verdadero Dios? Me va a decir que Jesús. Jesús es el verdadero Dios. Y como Dios, Jesús tiene poder sobre el pecado. ¿Yo cómo sé que tiene poder sobre el pecado? Porque lo perdona. Tiene poder sobre la enfermedad. ¿Y cómo sé que tiene poder sobre la enfermedad? Porque cura al paralítico. Y sorpréndase, Jesús tiene lo que se llama omnisciencia en teología. Omnisciencia. ¿Qué quiere decir? Que puede leer los corazones. Se dice que ahí estaban unos fariseos, unos mirones. Estaban allí unos mirones sentados como si tuvieran mucha autoridad, como si estuvieran en una cátedra sentados. Y entonces empezaron a cavilar en sus corazones cuando escucharon que Jesús le dijo al paralítico: hijito, hijito, Dios no está enojado contigo, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando escucharon eso, empezaron a cavilar en sus corazones y a decir: ¿y este quién es? ¿Con qué autoridad hace esto? Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenían una buena enseñanza eso, lo único que no sabían exactamente quién era Jesús, porque Jesús es verdadero Dios, es el único que puede perdonar su pecado, mi pecado, nuestro pecado. Es el único. Me llama la atención que Jesús no anda discutiendo que el espíritu es superior a la materia. ¿Saben lo que hace? Caminar sobre las aguas. Te tengo una buena nueva. Jesús quiere levantarte de tu camilla. ¿Cuál es tu camilla? Dolor, soledad, depresión, abandono. Me he encontrado frecuentemente con personas que están luchando ahora pues con el pasado. Y el pasado con el que luchan, ¿cuál es? Pues que un padre simplemente les abandonó, les dejó, siendo niñas, siendo niños, y ahora es un trauma que no pueden superar. ¿Es tu camilla esa? Jesús dice: levántate, levántate, camina y vete a tu casa, a tu casa. Tus pecados, ¿son tus pecados negros? ¿Son tus pecados muchos? ¿Son tus pecados ocultos? Es decir, nadie los conoce. ¿Los hiciste en lo oscurito y piensas que nadie lo sabe? Los demonios sí lo saben. Pues Jesús te dice: tus pecados te son perdonados. ¿Sí? No necesitas confesármelos a mí. Con que se los confieses a Él, Él te los perdona. Aunque en el pasaje ni siquiera el paralítico los confiesa. ¿Por qué? Porque Jesús los conoce. La última pregunta: ¿cuáles son los resultados del perdón de los pecados? Dos cosas. La primera me impresiona mucho. Un recomenzar asombroso. Fíjense bien, síganme por favor. Y tomando su lecho, ¿qué hace el que había sido paralítico? Salió delante de todos. ¿Qué está haciendo con ello? Introduciendo a ese hombre en una nueva vida.
Yo quiero decirles algo con mucho amor y mucho respeto, hermanos. Estar en Cristo es estar en una vida nueva. Si usted no está en una vida nueva, usted necesita revisar si está en Cristo. Usted ya no puede hablar de la misma manera, tiene que cambiar su forma de pensar, tiene que salir, tiene que progresar, tiene que tener prosperidad. Yo no sé de qué manera tendrá prosperidad, pero usted no puede seguir siendo el mismo. No puede seguir siendo el mismo. El paralítico no sigue siendo paralítico. El paralítico no sigue estando en la camilla. Hay un rompimiento y hay la introducción a una vida diferente. Por eso yo puedo decirte hoy que Jesús puede sacarte de donde estás y que el perdón de los pecados es la introducción a una nueva vida para ti. Ya no vas a seguir siendo el mismo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y pasar quiere decir pasar, hermanos. Pasaron. Y es nomás eso, que las cosas viejas pasan y me quedo en un vacío. No, dice, las cosas nuevas van a venir. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y déjeme decirle el último pensamiento. El último pensamiento, un reconocimiento admirable. No solo es un recomenzar asombroso, sino un reconocimiento admirable. Dice que salió delante de todos, de manera que todos se asombraron diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es lo que Jesús hace? Hace lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Curar al paralítico. Aquella sanidad, la sanidad de aquel hombre, de aquel que había sido paralítico, nos muestra que Jesús es capaz de perdonar los pecados. Yo quiero decirles que hay muchos que llaman a Jesús Señor. Yo lo hice. Para mí Jesús toda la vida ha sido Señor. Pero mucha de esa vida mía, mucho de esa vida mía, Jesús no era mi Salvador. Fue un día, una noche, mejor dicho, que yo pacté con Dios. Y entonces Jesús vino a ser, no solo mi Señor, que eso yo siempre lo había reconocido, el Señor Jesús. Empezó a ser fue mi Salvador. Yo quiero decirte que muchos llaman a Jesús Señor, pero es necesario que hoy Jesús sea tu Salvador. ¿Qué tienes que hacer? ¿Pagar algo? No. ¿Traer algo? No. Simplemente la salvación es un regalo. Y si es un regalo, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo. ¿En dónde? ¿Con mis manos? Pues no puedo con mis manos, pero con mi corazón. Y si lo acepto en mi corazón, entonces, ¿qué va a pasar? El Señor va a perdonar todos, no algunos, todos mis pecados. Emerson no incluyó a Jesús en su libro Hombres Representativos. Y cuando le preguntaron por qué, contestó, porque Jesús es más que un hombre. Jesús es más que un hombre. Jesús es verdadero Dios, pero siendo Dios, te ama y desea perdonarte tus pecados. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo, recibirlo en tu corazón y dejar que a partir de hoy Él sea tu Salvador. Y si lo haces, déjame decirte que tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Ya no vas a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Jesús te va a introducir a una vida nueva, feliz, con propósito, significado diferente. ¿Por qué?
porque Jesús tiene un regalo para ti, y ese regalo es el perdón de los pecados. Y si tú lo aceptas, Jesús tiene una vida diferente para ti, de una manera gratuita. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Qué te pareció el sermón? ¿No es hermoso saber que Dios no está enojado contigo? ¿Verdad que sí? Y saber que el poder del Espíritu Santo es el que puede perdonar tus pecados, es saber que tienes la misericordia de Jesús ganada y saber que Él te ama y está siempre contigo. El pecado es una enfermedad mortal que los médicos no pueden curar, solo Dios lo puede hacer. Y quiero invitarte a que nos llames al 5705-1588, perdón, te lo vuelvo a repetir, 5705-1588 o al 1035-0043 para que una voz amiga te pueda orientar cómo puedes acercarte a Dios. Y también ven a visitarnos este próximo domingo. Nos encontramos en la calle de Zarco 50 en la Colonia Guerrero, cerca del Metro Hidalgo, cerca del Metro Guerrero, a una calle de Reforma. 3 celebraciones, 9, 10, 15 y 1:15 de la tarde. Te esperamos el próximo domingo. No le cambien, sigue aquí con nosotros en este tu programa, Creyendo lo Imposible.